Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Sobre las cartas a la mesa. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. La señora Flor Halfon a las 10:17 en la República Argentina. Aló, muy buenos días. Si ven que me viene a buscar... Sensación térmica 2.8, Roberto. Mirá la carita de frío que tenías cuando bajaste de la bici. Te digo una cosa, si en un rato me viene a buscar la policía, es que prepoteé un poco a un policía. ¿Por qué? En camino. ¿Por qué? Porque puso el patrullero en la bicisenda y entonces yo iba andando y le dije... ¿En la bicisenda? ¿En serio? ¿En serio? Y me miró mal. Entonces, pues, bueno, pero tiene razón la señora Halfon, bueno, perdón. O sea... ¿En serio? ¿En la bicisenda? En fin, bueno. Qué suerte que no era Chocobar, ¿no? Menos mal. Quiero primero actualizar una info que dimos la semana pasada de los 12 desaparecidos en el Amazonas, porque así como la policía desmintió el lunes de la semana pasada la noticia de la muerte de estos 2 hombres, después de que hicimos la columna, los detenidos confesaron haberlos matado y el miércoles a última hora fueron encontrados los cuerpos. ¿Y por qué linkeo esta cuestión? Porque recordemos que los 2 asesinados eran Bruno Pereira, indigenista, o sea, especialista en la materia y de estrechos vínculos con pueblos indígenas de esa zona, muchos de los cuales eligen no contactarse para nada con ningún otro pueblo ni con el Estado, y de hecho era Bruno Pereira quien ya había recibido amenazas de los pescadores ilegales de la zona, pero también estaba Dom Phillips, un periodista europeo que estaba tratando de entender para luego contar qué está pasando en el Amazonas y por qué es un área que provoca tantas discusiones políticas. Y estaba escribiendo sobre eso para armar un libro y era un periodista que escribía en los principales medios de Estados Unidos, en los principales medios europeos y sin embargo no tenía todo el financiamiento que se necesitaba para el proyecto de este libro. Y de hecho... el Estado no solamente estuvo ausente para asistirlos antes de entrar al Amazonas, sino que fue negligente en la búsqueda, que requirió de una confesión, sin contar las irregularidades que hubo durante la búsqueda, que además señalan, como decíamos el otro día, al gobierno de Bolsonaro con posibles complicidades en, por lo menos, la protección de las actividades ilegales que se hacen en la zona. Y esto tiene un link con otro tema, que es lo que está pasando con Julian Assange, que ahora me meto, pero ¿qué quiero decir con esto? Voy a citar a mi colega Juan Elman, que en su newsletter de Cenital de esta semana dijo algo así como que el riesgo del periodista es volverse un cínico, como muchos hacen, no solamente los millonarios, pero está lleno de periodistas dispuestos a reflejar cosas relevantes, casos relevantes que están sucediendo y de los que poco se sabe, y ojalá que algún día ese periodismo tenga la protección, el aval, los recursos para no ser perseguidos, no ser asesinados. Y decía, hace un par de días hubo novedades del Reino Unido porque Londres dio luz verde a la extradición de Julian Assange. Recordemos esta historia. Julian Assange es el fundador de Wikileaks, un medio que publicaba documentos con material sensible, de interés público, y preservaba el anonimato de sus fuentes. Hace 12 años Wikileaks publicó un video clasificado del Pentágono estadounidense, que era un ataque del ejército de Estados Unidos a un grupo de civiles en Irak, que había dejado 12 muertos, incluidos 2 trabajadores de la agencia de noticias Reuters, y después filtró a la prensa documentos confidenciales que mostraban cómo Estados Unidos violaba los derechos humanos en Afganistán. Y después llegó la difusión de cables, que eran cables diplomáticos, y entonces para Estados Unidos las filtraciones de Wikileaks amenazaban la seguridad nacional y lo empezaron a perseguir a Assange. Y le empezaron a carpetear cosas como una acusación por delitos sexuales, una causa que después se archivó, pero la persecución que le hicieron a Assange fue escandalosa. Le hicieron pedidos de extradición en todos los países a los que iba, estuvo en arresto domiciliario en Estocolmo, después Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador, le concedió asilo y ahí quedó por 7 años en la Embajada de Londres en Ecuador. Pero desde que el presidente de Ecuador es Lenin Moreno, era Lenin Moreno, la situación de Assange, que es australiano, empeoró. Le sacaron las comunicaciones en 2018, le cortaron internet, le sacaron la seguridad y en 2019 le revocaron este asilo político que le había dado Correa. Y ese mismo día que le sacaron ese asilo, lo arrestaron y lo llevaron a lo que se conoce como el Guantánamo del Reino Unido, que es la cárcel de Belmarsh. Y en 2020 empieza Estados Unidos este juicio de extradición. Y ahí los que atienden en este asunto advierten que hay riesgo de suicidio porque está muy frágil, dicen, su salud mental desde hace un par de años. ¿Cuántos años hace que está dentro? 7.
Ahora es... No, que está en la prisión 2, pero que está en asilo y aislado del mundo hace... Y nadie puede, ni todos los periodistas unidos del mundo, ni nadie puede hacer absolutamente nada. Fíjate lo que es el poder de Estados Unidos. Pero después hablamos de no sé, de Israel, de otros países, como diciendo qué espanto lo que son, pero no hay libertad de expresión. No, y es llamativo porque además es un país que algunas libertades sí y otras libertades no, pues se supone que es el país de la libertad cuando se habla de los Estados Unidos. Sí, pero le apuntan con el dedo a China, a Rusia, ¿no? Sí, que hay muchos países para ser apuntados, pero no es que Estados Unidos se queda fuera de eso. La ONU, Naciones Unidas, dijo que dejarlo en esa cárcel a Assange, donde está ahora, era tortura, cuando solamente le había hecho periodismo de investigación. Y ahí fue cuando su mamá publicó una carta que ahora se volvió a difundir, pero esto fue el año pasado. Y además en el medio Assange se casó en prisión y ahora Londres sí decide extraditarlo. ¿Pero por qué Londres se acomoda con Estados Unidos y deciden extraditarlo de esta forma tan...? Porque cuando cambian las autoridades que se hacen cargo de esas áreas, a veces son autoridades pero más esto cercanas. Es una forma también de poner a todo el periodismo diciendo ojo con lo que investigan, ojo con lo que hacen y ojo con lo que muestran. Es un disciplinamiento. Disciplinar a todo el periodismo. Ya los de acá ya están disciplinados. Por suerte, acá ya por lo menos en la parte de lo que conocemos a nosotros acá, ya están disciplinadísimos. Dice la carta de Christiane Anne Assange: hace 50 años, cuando di a luz por primera vez como madre joven, pensé que no podía haber dolor más grande, pero pronto lo olvidé cuando sostuve a mi hermoso bebé en mis brazos. Lo llamé Julián. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Hay un dolor más grande. El dolor incesante de ser la madre de un periodista galardonado que tuvo el valor de publicar la verdad sobre los crímenes gubernamentales de alto nivel y la corrupción. El dolor de ver a mi hijo, que intentó publicar verdades importantes, manchado a nivel mundial. El dolor de ver a mi hijo que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpado y privado del derecho a un juicio justo una y otra vez. El dolor de ver a un hijo sano deteriorarse lentamente porque se le negó la atención médica y sanitaria adecuada en años y años de prisión. La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles torturas psicológicas en un intento de romper su inmenso espíritu. La constante pesadilla de que sea extraditado a los Estados Unidos y luego pasar el resto de sus días enterrado vivo en total aislamiento. El miedo constante de que la CIA pueda cumplir sus planes para asesinarlo. La ola de tristeza cuando vi su frágil cuerpo caer exhausto por un mini derrame cerebral en la última audiencia debido al estrés crónico. Muchas personas quedaron traumatizadas al ver una superpotencia vengativa que usa sus recursos ilimitados para intimidar y destruir a un individuo indefenso. Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos decentes y solidarios que protestan globalmente contra la brutal persecución política que sufrió Julián. Por favor, sigan levantando la voz a sus políticos hasta que sea lo único que oirán. Su vida está en sus manos. Lo firma Christiane Anne Assange, su mamá. Qué fuerte. Muy fuerte.